verso 19 de memoria, ¿verdad? Es el castigo que le vamos a poner por no venir hoy a la iglesia. Usted sí trajo su Biblia, ¿verdad? A ver, levántela muy alto su Biblia, allá atrás. Muy bien, excelente, excelente. Recuerden que venir a la iglesia y no tener la Biblia es como ir a jugar un partido de fútbol y no llevar la pelota. Es muy importante traer la palabra de Dios, especialmente en formato de papel, ¿verdad? Especialmente. Romanos 8, por favor. Romanos 8. Ya nos hemos detenido un poco en este capítulo, ya que está muy importante. Es un capítulo muy interesante, mis amados hermanos. Y con la ayuda de Dios vamos a seguir explicando lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir con estas palabras tan alentadoras que encontramos en este capítulo. ¿Están ahí, Romanos 8? ¿Qué les parece si hacemos una oración antes de comenzar? Ayúdenme a orar, por favor, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Ya nos presentamos delante de ti a través de la oración. Señor, leímos tu palabra, Señor, como lo acostumbramos a hacer, Señor. También, Señor, tuvimos un momento para cantarte, Señor, para adorarte con nuestros labios. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos hables a través de este estudio, Señor. Padre, creemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, creemos que tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Padre, así como cambiaste la vida de San Agustín, de Wesley y de Lutero, Señor, Padre, te pido que cambies la nuestra, Señor. Que cambies la nuestra, Señor, que ya no sea la misma, Señor. Que cambiemos en algunas áreas, Señor, donde somos débiles, Padre, porque ciertamente tenemos virtudes, Señor, pero también tenemos debilidades y defectos, Señor, y queremos trabajar en ellos, Señor, mientras estudiamos el libro de los Romanos. Toma el control de nuestras mentes y del ambiente y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, continuamos. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos la semana pasada? Nos terminamos el capítulo, versículo 17. Continuamos con el versículo 18. En el versículo 18. Dice el apóstol Pablo, se introduce en el versículo 18 diciendo, pues, ¿qué dice? Pues tengo por cierto, ¿qué dice? Del tiempo presente, ¿qué dice? Que nosotros ha de manifestarse. Nuevamente, otra vez, encontramos un contraste entre aflicciones y una gloria venidera. El apóstol Pablo nos está llenando de contrastes en este libro de Romanos. Ahora vemos un contraste entre aflicciones, dolor, sufrimiento, pérdida, lloro, con una manifestación gloriosa, felicidad, prosperidad, amor, entrega, paz. Otra vez este contraste. Tengo por cierto, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Los cristianos también sufrimos, sí o no? ¿Los cristianos también nos enfermamos? ¿También tenemos problemas? Entonces, si somos cristianos o no lo somos, de todos modos sufrimos. Todos modos nos enfermamos y tenemos pérdida. La diferencia es que el cristiano que sufre, el cristiano, la persona que no es cristiana y sufre y tiene pérdidas, pues para él no hay ninguna esperanza de gloria futura. Para él no hay significado en las cosas negativas que le está pasando. Sufre,
tiene pérdidas de todo tipo. Ahora, pero nosotros los cristianos, nuestro sufrimiento sí tiene significado. Nuestro sufrimiento sí tiene un propósito. Porque al final tenemos una esperanza de gloria. Entonces, miren, piense en su sufrimiento, lo que ha pasado a usted. Uno de los mayores sufrimientos o aflicciones que han tenido. Como por ejemplo nuestro pastor, su proceso que pasó hace 6 años, ¿verdad? Fue algo fuerte. Y yo creo que esa etapa no fue planeada por el pastor. Hay cosas que suceden en nuestras vidas que no son planeadas, llegan en su momento. He aquí cómo afrontamos esos momentos difíciles. La pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, la pérdida de bienes materiales, la pérdida del trabajo. Entonces, cuando llegan cosas que no las esperamos, que no son bien recibidas, he aquí cómo las afrontamos. Si estamos bien con Dios, pase lo que pase, vamos a ser como las palmeras, pero al final nos vamos a levantar otra vez. Pero si no estamos bien cimentados y arraigados con Dios, lo que va a hacer esa prueba nos va a alejar de Dios, nos va a alejar de la iglesia. ¿Por qué el pastor ha permanecido después de esa etapa tan difícil de su vida? De hecho, yo fui testigo de recuerdo que era un viernes, cuando usted se sentía muy mal, y estábamos con el hermano Isaías, y usted pidió la oración. Venimos aquí a orar por el pastor porque se sentía pues muy mal. Entonces, son aflicciones que no las esperamos, pero que pasan en nuestras vidas. Tuvieron que pasar, no sé, algunos años para él superar su proceso. ¿Por qué todavía el pastor sigue de pie y mantenido los caminos de Dios? Yo creo que la hermana Rosita ha pasado de todo un poco en su vida. Yo creo que ha pasado enfermedad, escasez, pérdida de la salud, desilusiones, etcétera. Ha pasado de todo. ¿Por qué la hermana Rosita, después de tanto tiempo, todavía sigue en pie en los caminos de Dios? Porque hay un propósito por el cual nos mantenemos firmes. Porque a pesar de Fanuel, de ya tener casi 20 años en la cruzada, y también ha pasado de todo un poco, ¿verdad, Fanuel? ¿Por qué todavía se mantiene de pie? ¿Por qué todavía le seguimos creyendo a Dios? ¿Por qué no hemos renunciado? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque esas aflicciones que hemos pasado en nuestra vida, ¿qué dice? ¿No son qué? No son comparadas ¿con qué? Con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermanos, por eso todavía le seguimos creyendo a Dios. Por eso todavía estamos en pie. Por eso no hemos retrocedido. Porque tenemos una esperanza gloriosa en Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿vale la pena sufrir, sí o no? ¿Vale la pena soportar la prueba? Porque tenemos una esperanza gloriosa. Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. En otro versículo el apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué dice? Produce en nosotros ¿un qué? Mayor, gran peso. Leve y gran peso. ¿Noten el contraste? Alguien dijo en alguna ocasión que todo lo que hemos pasado en nuestra vida, lo peor que hemos pasado, si comparamos todo eso negativo que hemos pasado en nuestra vida, pérdida de la salud, pérdida de un ser querido, desilusiones, fracasos, si medimos y si comparamos eso con el gran peso de gloria que nosotros ha de manifestarse, es como la pluma de una gallina comparado con una gran roca enorme. ¿Se dan cuenta? Entonces, los cristianos, para
para disfrutar de esa gloriosa promesa que se nos ha dado en la Biblia, es necesario padecer. Dice el versículo anterior, la semana pasada vimos que dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. Alguien dijo en una ocasión que antes de la corona está la cruz. Y entonces, todo en la vida, cuando alguien trae un carrazo deportivo de 60,000, 70,000 dólares de lujo, le costó para obtener ese vehículo. Cuando usted llega a la casa del hermano y una casa enorme de 2 pisos, 4 cuartos, 2 baños, una gran yarda a la parte de atrás y de enfrente, le costó el hermano para comprarse esa casa. Eso, todo lo bueno cuesta. Para nosotros obtener esa esperanza gloriosa, pues vamos a tener que padecer a causa de Cristo. Vamos a tener que sufrir. Vamos a tener que experimentar pérdidas que afectan, tal vez puedan afectar a nuestra vida. Vamos a tener desilusiones, fracasos en la vida. A veces la pérdida de la salud, se nos va a detectar una enfermedad en nuestro cuerpo. Vamos a padecer enfermedad, aflicciones, tribulaciones. Pero esa leve, su enfermedad no le va a durar toda la vida. El problema que usted está pasando, cualquiera que sea, no le va a durar toda la vida. Es leve tribulación, ¿qué dice? Momentánea. Note que el apóstol Pablo dice leve tribulación momentánea. Produce en nosotros un cada vez mayor y excelente peso de gloria. Entonces, antes de la corona está la cruz. Entonces, es necesario padecer por causa de Cristo. ¿Qué dice la siguiente expresión? Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿qué dice? Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros no somos los únicos que estamos esperando esa manifestación gloriosa. La creación también está esperando ansiosamente que se manifieste esa aparición de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos transformados y glorificados. Miren lo que dice el texto, porque el anhelo ardiente de la creación, esa palabra anhelo, esa frase anhelo ardiente, toma la idea de alguien, de una persona que está con el cuello levantado y la cabeza en alto, viendo o esperando algo ansioso. Como cuando va a llegar alguien de un ser querido que ya tiene como 10, 15 años que no se han visto, y él sabe que va a llegar y está esperando. Es como cuando nuestro hermanito Caín, que tiene planes de irse a México, ya tiene creo que 15 o 20 años de no ver a su familia. Es como si sus padres o alguno de sus hermanas estuviera así viendo o esperando la venida de Caín, porque ya va a aparecer su hermano que tiene tantos años de verlo. Eso es lo que está haciendo la creación. Está viendo, volteando, a ver a qué horas se va a manifestar ese fenómeno sobrenatural cuando Cristo venga en gloria y su pueblo sea levantado. Es lo que está esperando la creación. ¿Qué dice el texto? Anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque en ese fenómeno o en ese encuentro, la creación también espera su liberación. Eso lo vamos a ver más adelantito. Así como nosotros ya estamos hartos del pecado, como ya estamos hartos de la inmoralidad, del secuestro, de la violencia aquí en nuestra ciudad, y ya estamos hartos, ya estamos cansados, nos duele cómo está nuestra ciudad, nuestra comunidad. Cuando volteamos a ver a nuestro país, los que somos de México, vemos cómo está nuestro país, el secuestro, la violencia, el crimen organizado, y ya estamos cansados de todo lo que está pasando en el mundo. Ya necesitamos un descanso, necesitamos un alivio.
Y es exactamente lo que la creación espera. La creación ya está cansada de los seres humanos. De los seres humanos. ¿Cómo nosotros los seres humanos hemos corrompido a la creación? Más específicamente a este mundo. ¿Ustedes creen que este mundo, el planeta donde vivimos, en esas condiciones nos lo entregó nuestro Señor? No, no se parece en lo absoluto. Cuando Dios creó la tierra, el mundo donde vivimos, Él lo creó perfecto, perfecto, para que nosotros gozáramos de esta casa, para que gozáramos de la vegetación, de la flora, de la fauna, de las grandes montañas, de los ríos, y viviéramos aquí tranquilamente. ¿En qué hemos convertido nuestra casa, nuestro planeta? ¿Se dan cuenta la corrupción inmoral del ser humano? ¿Qué dice la creación? Está pegando gritos para que ya se manifieste esa aparición de nuestro Señor Jesucristo y nosotros seamos levantados para ella descansar un momento. Dice el versículo 30, el 29, porque la creación, ¿qué dice? Fue sujeta a vanidad, ¿qué dice? No por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Cuando Adán y Eva pecaron, la caída, el pecado original, esa desobediencia, hermanos, afectó el cosmos, afectó el universo, afectó nuestra tierra. O sea, una simple desobediencia que pareciera algo pequeño, pues trajo graves consecuencias a todo el cosmos, a todo el universo. Yo creo que en los planes de Dios no estaba que hubiera terremotos, tsunamis, catástrofes y la gente muriéndose en terremotos, en tsunamis, en temblores, etcétera. En los planes de Dios no había que hubiera cárceles, hospitales, alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos. Eso no era el plan de Dios. Entonces, nosotros vinimos a dañar la creación original de Dios. Dios nos entregó un planeta hermoso donde pudiéramos habitar y vivir felices entre nosotros y tener comunión con Dios. Y ahora, ¿cómo en qué se ha convertido nuestro planeta? Entonces está ansioso para que se venga esa manifestación. Después de la caída de Adán y Eva, Dios, la desobediencia trae consecuencias. Dios viene y le pone un castigo a Adán y un castigo a Eva, y también Dios castigó a la tierra. ¿Qué hizo la tierra para merecer ese castigo? Nada. Entonces, las plantas no tenían espinas, el león y el cachorro podían jugar ahí juntos. Hermanos, era un estilo de vida increíble para Dios, donde viviéramos nosotros. Pero nosotros descompusimos nuestra vida. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, le entregamos nuestra vida a Él borra todo nuestro pasado, nos hace todos nuevecitos, todo nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo, un hombre nuevo, un nuevo nacimiento, todo nuevo. Dios nos entrega todo nuevo. Pero de ahí en adelante, hermanos, muchos de nosotros volvemos otra vez en nuestro camino, otra vez a corromper nuestro hombre y volvemos a ser los mismos que éramos antes de Cristo. Entonces, es nuestra responsabilidad mantener limpio todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu para Dios. Es una responsabilidad que nos toca a nosotros y no es la responsabilidad de Dios.
Porque también la creación misma, ¿qué dice? Será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es la tercera vez que se menciona la creación, la creación, la creación, la creación. Entonces la creación también tiene que ser liberada, tiene que ser redimida, tiene que desaparecer el pecado, la inmoralidad del mundo, para que pueda descansar nuestro mundo, nuestra casa donde vivimos. Y es la creación la que está esperando esa liberación. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice? Gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, hasta ahora. Después de la caída, el hombre ha venido a corromper, ha corrompido su alma, el hombre se ha retratado en contra de Dios, el hombre ha desobedecido a Dios, y eso afecta a la creación, eso afecta a nuestro mundo. Entonces nosotros estamos o hemos hecho de nuestra casa algo terrible, algo terrible. Y Dios dice, miren lo que yo les entregué, cómo les entregué este mundo para que ustedes vivan, y miran ahora cómo lo tienen. Ya no se puede vivir, ya no se puede ir a México y pasear y llevarse una buena troca y pasear con la familia. Ya no se puede, ya no hay libertad. Ya no podemos salir después de las 12 de la noche en nuestra ciudad por el gran incremento de violencia. Somos, creo que la ciudad más insegura y más violenta de todo Estados Unidos, imagínense. Imagínense cómo es el ser. ¿Se da cuenta cómo es el ser humano? ¿Se da cuenta el potencial que tenemos para hacer lo malo? Y si no sabemos controlar eso, podemos caer en eso aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, ¿qué dice? Que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿qué dice? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que nosotros al menos deberíamos de estar pidiendo a Dios. Así como la creación está pidiendo a gritos de que ya termine todo esto, bueno, nosotros los cristianos también deberíamos de estar ahí en eso. Y cansado de todo lo que nos está pasando. A veces es difícil vivir la vida cristiana. Es difícil a veces porque vienen tantas luchas, tantas pruebas, que nos sentimos presionados. Nos sentimos como que se nos acaban nuestras fuerzas. Nos sentimos como que ya no podemos más. Y Señor, termina con esto de una vez. Y seguimos esperando esa aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos diciendo, ¿cuándo vendrás por nosotros? ¿Cuándo te manifestarás en gloria? Y ese momento cuando ya Dios, nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta en gloria, ¿qué dice el apóstol? Y este cuerpo y lo corruptible se convertirá en incorrupción, dice. Y este cuerpo mortal se convertirá en inmortalidad. Y entonces podemos decir como el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ahora mismo pareciera ser que nuestra carne nos gobierna. Pareciera ser que nuestra carne nos controla, nos posee. Y estamos luchando con nuestra carne, y estamos luchando con el pecado, y estamos luchando con nosotros mismos. Pero en ese fenómeno de transformación, los papeles se invertirán. Entonces, cuando ya seamos levantados, quien va a gobernar ya es el Espíritu y ya no la carne. Ahorita pareciera ser que la carne tiene más influencia con el Espíritu. El Espíritu quiere orar, el Espíritu quiere estudiar la Biblia, el Espíritu quiere venir a la iglesia, pero la carne dice, no vengas a la iglesia. La carne dice, vamos al parque, vamos a ver una película al cine. La carne, el Espíritu dice, vamos a orar.
Y la carne dice, vamos a ver una telenovela. El espíritu dice, vamos a leer la Biblia 15 minutos. Y la carne dice, vamos al celular media hora. Pareciera ser que nuestra carne nos controla. Pareciera ser que nuestra carne tiene más influencia que nuestro espíritu. Y a veces somos dominados por él. Y nos dejamos vencer y ahí fracasamos. Pues en nuestra resurrección, hermanos, será todo lo contrario. Ya la carne ya no tendrá posesión de nuestro espíritu. Ya la carne ya no tendrá posesión, control de nuestro espíritu. Ahora nuestro espíritu dominará nuestra carne. Ya por eso ya ahí ya no va a haber lucha con el pecado. Ya no vamos a tener que luchar con las tentaciones. Ya no vamos a tener que pasar enfermedad como el cáncer u otras enfermedades incurables. Ya no vamos a tener que preocuparnos por el COVID-19. Ya no vamos a tener que preocuparnos por salir a las 12 de la noche y a ver si no nos pasa nada. Ya nuestro espíritu estará dispuesto para encontrarse con su Señor y adorarle y caminar por él con las calles de oro y con el mar de cristal. Ahora el Espíritu dice, inclínate hacia tu Señor y adórale. Y la carne obedientemente lo hará. Y como dice el canto, ahora solo me imagino, pero ese día que esté delante de mi gran Dios, mi gran Salvador, ¿cómo va a ser nuestra reacción? Dice el canto, tal vez me quede frente a Él de pie, tal vez empiece a adorarle, tal vez caiga de rodillas, tal vez vaya y le dé un abrazo. ¿Cómo va a ser nuestra relación con nuestro Dios? Porque ya estaremos frente a Él. Dice el apóstol, ahora vemos por espejo oscuramente. Ahora tenemos una pequeña noción de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Podemos imaginarnos cómo es nuestro Señor Jesucristo. Podemos imaginarnos calles de oro, un mar de cristal. Podemos imaginarnos cómo será. Podemos imaginarnos estar ahí con nuestro Señor, con los santos del Antiguo Testamento, con los apóstoles. Podemos imaginarnos, pero solamente podemos imaginarnos. Pero aquel día dice, ahora vemos por espejo oscuramente, pero ahora, en aquel día, conoceremos cómo hemos sido conocidos. En aquel día, ya no será solamente imaginación. En aquel día ya no solamente será una alusión. En aquel día será algo real que estaremos con nuestro Señor. Será algo real y verdadero que caminaremos con Él, que estaremos con Él y le adoraremos en espíritu y en verdad. Y en ese momento nuestra carne se sujetará a nuestro espíritu. Y ya no va a haber nada de lo que hay aquí en este mundo. Será una vida completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. Nosotros pensamos que vivimos bien, nosotros pensamos que tenemos vida plena, pero esta vida no es comparada con la vida plena y eterna que está preparada para nosotros en la dimensión donde vive Dios. Imagínense, Emanuel, vamos a vivir donde vive Dios, vamos a vivir con Dios y con los santos del Antiguo Testamento y con los apóstoles del Nuevo Testamento. Es algo glorioso, es algo glorioso. Entonces tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente son como una pluma de una gallina, dice el predicador, comparada con la gran roca de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero si esperamos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nosotros, por fe, hemos creído todo lo que se nos ha dicho en la palabra de Dios. ¿Dios miente? Dios no miente. Dios no puede mentir. Su palabra es verdadera. Y si Dios nos ha prometido todo lo que está escrito en su Biblia, es porque es verdad. Es fiel y verdadero. Y nosotros podemos estar tranquilos y seguros de que eso es real y que algún día vamos a estar con Él y disfrutando de todas esas promesas que Dios tiene para nosotros.
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El serse cristiano, hermanos, es un acto de fe. El entregar nuestra vida a Jesús es un acto de fe. No le vimos, no caminamos con Él, no estuvimos al lado de Él. 2000 años después, hemos creído en Él. Hemos creído que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hemos creído que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hemos creído que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y hemos creído también que Él vendrá por nosotros. Y Dios no miente, eso es algo real, verdadero, que algún día se manifestará. Entonces nosotros hemos creído en algo que no han visto nuestros ojos. Eso es mucho. Los ateos nos atacan mucho por nuestra fe, etcétera. Entonces, pero nosotros es una super fe lo que hemos depositado en nuestro Dios, porque no lo hemos visto. No han visto nuestros ojos a nuestro Señor Jesucristo, nuestras manos no lo han palpado, pero aún así hemos creído. Y ese creer o esa fe es verdadera, es genuina. Hemos creído y hemos puesto toda nuestra confianza en Dios, en algo que no hemos visto, pero creemos con fe que eso es verdadero. Y por eso nos mantenemos en los caminos del Señor, ¿verdad, hermana? Por eso estamos aquí, porque hemos creído que Él es fiel y verdadero. Y de igual manera, el Espíritu, que dice, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos orar. Nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir las cosas. De hecho, nuestro Señor Jesucristo les tuvo que enseñar a sus discípulos cómo orar. Mas ustedes oréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros pensamos que sabemos orar, pero no sabemos orar. Muchas de las cosas que le pedimos a Dios no las deberíamos de pedir, porque no nos conviene. Entonces, cuando estamos en ese acto de oración, no sé si a usted le ha pasado, cuando estamos en ese acto de oración, de conectados con Dios, hay un momento donde el Espíritu toma control del ambiente y de tus palabras y empiezas a hablar algo que no estaba en tu mente, no estaba planificado. Es el Espíritu que está pidiendo como conviene, como conviene. Entonces empezamos a decir o a hablar. Entonces hay momentos donde nos olvidamos de nosotros mismos, no sé si le ha pasado, y usted empieza a orar por otro hermano y empieza a rogar por la necesidad de otro hermano. Estamos tan conectados con Dios que el Espíritu Santo toma control de nosotros y después empezamos a hablar en otras lenguas. Empezamos a hablar cosas misteriosas que no las entendemos, pero es el Espíritu Santo que ya está tomando control de nuestras vidas. Ya no somos nosotros, ya Él está controlando nuestra lengua y estamos hablando como conviene, estamos pidiendo como conviene. Señor, dame esa hermana porque es muy bonita y tiene buen carro, tiene buen trabajo. Dios dice, no te conviene. La hermana está pidiendo por su esposo: Señor, es muy guapo, es muy inteligente, es muy parecido. Dios dice, no te conviene, no te conviene. Señor, quiero comprarme un carro. Está como el muchachito que llegó a la iglesia, un jovencito, muy jovencito, llegó a la iglesia, le entregó su vida a Cristo, y él le encantaban los carros deportivos. Y eso es una anécdota, es algo verdadero. Le encantaban los carros deportivos, y dice, Señor, empezó a orar para que Dios le diera un Camaro. Le encantaba. Y Señor, dame un Camaro. Dios dice, estás muy joven. Señor, pero yo quiero un Camaro, me encantan los carros deportivos y quiero salir por las calles. Todavía no te conviene. Y él necio y seguía orando por su capricho. Dios dice, está bien, te lo voy a dar. Dios se lo dio, le dio su Camaro deportivo, su carro deportivo. Después de 3 meses, iba manejando en la calle a máxima velocidad, sufrió un accidente y ahí perdió la vida.
Él quería su carro, él quería gozar de, de su carro deportivo, pero dice, todavía no es tiempo. La hermana, Dios le llamó al ministerio, Dios le llamó a servicio. La hermana tenía a su hija y Dios dice, quiero que me sirvas, quiero ponerte en el ministerio. Y la hermana dice, Dios mío, pero no tengo tiempo, porque tengo a mi hija. Yo te llamé para el ministerio, pero mi hija, tengo que dedicarle tiempo. Y su excusa era su hija. Dios dice, ok, si la excusa es tu hija, te voy a quitar a tu hija para que tengas tiempo para mí. Y se la quitó. Entonces a veces tenemos que, no sabemos pedir, no sabemos caminar, no sabemos hablar, no sabemos nada, necesitamos de Dios. He aquí la comparación de una oveja. Las ovejas son los únicos animales que necesitan de un pastor. Necesitan a alguien que les guíe, alguien que las dirija. Nosotros somos comparados como ovejas. Necesitamos vivir la vida, pero que Dios nos enseñe cómo vivir. Dios nos enseñe cómo hablar, cómo caminar, cómo orar. Somos dependientes en su totalidad de Dios. No podemos vivir sin Dios. No podemos vivir la vida sin Dios. Entonces, entre más le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que entre en nuestra vida y toma posesión de ella, más entonces nos vamos a aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Qué dice la siguiente expresión? Mas el que escudriña los corazones, ¿qué dice? Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice? Intercede por los santos. Intercede por los santos. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, lo necesitamos en nuestras vidas sí o sí. No podemos funcionar como cristianos si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Venía hablando con Fidel hace rato que venimos de aquí a la casa y eso siempre pues, lo tenemos entre nosotros, en animarnos, en motivarnos, echarle ganas. Y él me decía, aquí echarle ganas, vamos a meternos con Dios. Porque si dejamos de orar, si dejamos de leer la Biblia, inmediatamente la carne se manifiesta. Inmediatamente, hermano, es una gran verdad. Si dejamos de orar, si dejamos de leer la Biblia, si dejamos de venir a la iglesia, inmediatamente la carne, la naturaleza pecaminosa se manifiesta. Y empieza, porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Se acuerdan de Gálatas 5? Y inmediatamente nos volvemos a hacer los de antes, porque dejamos de orar, porque dejamos esa comunión con nuestro Dios. Hermanos, lo que nos va a mantener aquí en nuestro caminar cristiano es nuestra comunión con Dios, es nuestra relación de amistad con el Espíritu Santo de Dios. Es lo único que nos va a mantener. Y con esta ilustración termino. Cuando en alguna de las clases que yo terminé, que yo estaba estudiando en el seminario, uno de mis maestros, ya muy avanzado de edad, con ya la cabeza blanca de canas totalmente, y en una de las clases, pues yo estaba ahí sentado y él estaba sentado en su escritorio dando nuestras clases. Y yo me ponía a mirarlo, a analizarlo, y yo decía, ¿cómo le ha hecho nuestro profesor para después de toda su vida mantenerse en los caminos de Dios? Usted lo ve ahí tranquilo, enseñando la clase, con mucho amor hacia Dios, con qué amor, con qué ternura nos habla y nos enseña. Toda su vida en el camino de Dios y bien enamorado de Dios. Yo decía, yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cuál es su secreto para mantenerse ardiendo su corazón por Dios? Cuando aquí tenemos a los ancianos de la iglesia,
enséñanos de ejemplo, de testimonio, con nuestra hermana Rosita, nuestro hermano Rafael, nuestro hermano Paco. Yo a veces me pregunto, ¿cómo le han hecho ellos para mantenerse? Ellos son de gran influencia para nosotros. Ellos son de ánimo porque a pesar de todo, ellos se han mantenido en los caminos de Dios. Y están ahí, su corazón ardiendo por el Señor. ¿Cómo le han hecho? ¿No se ha acercado usted algún día y preguntarle cuál es el secreto? Para después de mucho tiempo todavía, que su corazón arda por Dios, que todavía tenga esa comunión con Dios. Porque su relación con Dios ahí sigue. Porque ellos oran regularmente. Porque ellos leen su Biblia regularmente. Porque ellos asisten a la iglesia regularmente. Porque ellos se preocupan por su relación con Dios. Pero el cristiano que se olvida de todo eso, tarde o temprano, se va a ir de la iglesia. El cristiano que no empieza a cultivar una relación de amistad con Dios, su cristianismo no le va a durar mucho tiempo. O se va a desanimar, o le va a parecer aburrido todo esto. Entonces, para mantenernos firmes en el Señor, oración, lectura de la Biblia, ayuno, asistencia a la iglesia, mantener su mente, escuchando predicaciones, cantándole a Dios, todo lo que nos pueda ayudar para mantenernos en los caminos de Dios y que nuestro corazón arda por nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Él nos ayuda y Él nos saca de muchos apuros el Espíritu de Dios. Recuerden que dijimos que este capítulo 8 de Romanos es el capítulo del Espíritu Santo. Se menciona más de 17 veces en este único capítulo. Entonces es el Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu de Dios a quien tenemos que recurrir y hacer de Él nuestro amigo, hacer de Él nuestro compañero, tener una relación personal, viva, dinámica y orgánica con Él todos los días de nuestra vida, para que nos mantengamos firmes en el Señor y no estemos así, como las olas del mar, ni no estemos con una mente dividida, que una temporada en la iglesia y otra temporada en el mundo, de una misma mente, de un mismo parecer, siempre y cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios para mantenernos firmes en el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en vosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, quien es nuestro consolador, quien guía nuestros pasos. ¿Qué haríamos sin Él, Dios mío? Perdónanos porque muchas veces optamos por otras opciones antes de correr a tus pies para orar, para hablar contigo en oración. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos, Señor. Ayúdanos a ser los cristianos que tú quieres que seamos, Padre, para que podamos sentirnos, Señor, para que puedas tú sentirte orgulloso de nosotros, Señor, y podamos agradarte con toda nuestra manera de vivir. Padre, ayúdanos en nuestras debilidades, porque ciertamente tenemos buenas virtudes, Padre, y a veces exaltamos todas nuestras virtudes, Señor, pero también, Señor, tenemos muchas debilidades, tenemos muchas flaquezas, Señor, que a veces se manifiestan, que a veces, Señor, nos hacen, Señor, hablar, pensar, decir, Señor, cosas que no convienen, Señor. Ayúdanos a trabajar en eso, en ellas, Padre Santo, para ser mejores cristianos, poderoso Dios. No nos rendimos, Señor, todavía estamos aquí. No tiramos la toalla, no nos damos por vencidos, Señor, todavía seguimos en la lucha, porque tú vas con nosotros como poderoso gigante. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos creído en tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, terminamos el estudio de hoy. Ya los últimos capítulos, versículos de Romanos están mucho más interesantes, hermanos. Vamos a
tratar de disfrutar de estas profundidades de la palabra de Dios para ser alimentados. Así que terminamos el estudio.